Vaya año, 2021 no ha sido fácil, tampoco aquí en la ciudad de Roma. A pesar de la pandemia, nuestro equipo de la Oficina del Vaticano ha tratado de mantenerles informados sobre el Santo Padre y todos los acontecimientos relacionados con la Santa Sede. Semana tras semana, procuramos sorprenderles con la belleza de la Iglesia que especialmente se hace visible aquí, en su corazón. Juntos reviviremos el viaje apostólico del Papa a Irak. Recordaremos la primera exposición de los museos vaticanos tras el confinamiento por causa de la pandemia y recorreremos de nuevo los pasos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando visitó el Vaticano durante la cumbre del G20 en Roma. Todo esto, ahora, en Vaticano. En Roma, a primera hora del 5 de marzo, el Papa Francisco, junto con 73 periodistas de 15 países diferentes, sube a este avión de Alitalia con destino a Bagdad, Irak, para una histórica visita de 3 días y medio de duración. Buongiorno e grazie della compañía. Al saludar a los periodistas poco después de iniciar el viaje, el Papa declara que este es un viaje emblemático, que es un deber para con la tierra que ha sido martirizada durante tantos años. Cuatro horas y media después, aterriza, el primer papa en pisar estas tierras. Allí se encuentra el primer ministro de Irak para recibirlo, así como las más altas autoridades de la Iglesia iraquí. Y protegido por una nutrida escolta armada, recorre las calles de la ciudad, arterias marcadas por las cicatrices de la guerra. Por momentos, algunos ciudadanos iraquíes salen a recibir al sucesor de Pedro en su nación. En el Palacio Presidencial, el presidente Barham Salih le acompaña, una estampa pacífica en medio de tanta seguridad. Estos dos afortunados niños reciben al Santo Padre, un peregrino de la paz que busca la fraternidad y la reconciliación. Así se refirió el Papa Francisco a sí mismo antes de venir. Reunido con 150 representantes iraquíes de la sociedad civil y del gobierno, el Santo Padre dice que la diversidad religiosa, cultural y étnica de la sociedad iraquí es un valor precioso. Hace un llamamiento a las autoridades para que concedan a todas las comunidades religiosas reconocimiento, respeto, derechos y protección. A continuación, el Santo Padre se reúne en privado con el presidente y su esposa, a quienes entrega como regalo de agradecimiento un medallón con el símbolo del viaje, la figura de Abraham.
Hey guys. Hey guys. Thank you. El Papa termina el primer día con una visita al lugar en el que tuvo lugar uno de los peores atentados contra los cristianos en la historia reciente de Irak, la Catedral Sirocatólica de Nuestra Señora de la Salvación. Allí, en 2010, 48 católicos fueron asesinados mientras asistían a misa. Mientras el Papa se abre paso por Bagdad, la catedral ya está abarrotada de religiosos y sacerdotes que esperan el encuentro con su pastor. La de hoy es una visita muy importante para el Papa. Creo que también es una bendición para la población iraquí. Sufren mucho y la visita del Papa nos recuerda que todos somos hijos e hijas del mismo Dios. ¿Cree usted que esta visita sanará en algún modo a este país? No es magia. Tendremos que trabajar para que esta unión sea perfecta. Y estos hermanos y hermanas religiosos conocen la realidad demasiado bien. Han estado trabajando en el frente, tratando de curar las heridas de la guerra, inspirados por el heroísmo de los mártires. Se escuchan gritos de alegría y música mientras el Papa avanza. Una persona con necesidades especiales dice después que es un sueño hecho realidad. En el interior, el Papa Francisco habla a una parte de los dirigentes católicos del país, obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, acerca del gran sacrificio que han hecho para mantener viva la fe cristiana en Irak. Que vuestro testimonio, madurado en la adversidad y fortalecido por la sangre de los mártires, sea una luz que resplandezca en Irak y más allá para anunciar la grandeza del Señor y hacer exultar el espíritu de este pueblo en Dios nuestro Salvador. El 60% de la población iraquí tiene menos de 25 años. El Papa Francisco, hablando del tesoro que representan, insta a la comunidad a ayudar a cultivar un futuro digno para ellos. El Santo Padre sale de la Catedral Sirocatólica pasando junto a la estatua de Nuestra Señora de la Salvación, estatua que fue testigo del martirio acaecido hace una década. Un conmovedor recordatorio de que, incluso en las situaciones más complicadas y tras pasar por los peores horrores, la esperanza puede resurgir y la fe prevalecer. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Los museos vaticanos han inaugurado la primera exposición en casi 2 años debido a las restricciones generadas por la pandemia COVID-19. Es un día alegre, un día en el que retomamos la actividad y estoy muy contenta de tener por fin la posibilidad de inaugurar una nueva exposición. Bárbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos, explica que la exposición Los Santos Pedro y Pablo de Rafael y Fray Bartolomé es una forma de concluir las celebraciones del 500 aniversario de Rafael y de subrayar los fuertes lazos entre Roma y Florencia. Eike Schmidt,
director de las Galerías Uffizi de Florencia, afirma que la exposición es una máquina del tiempo que permite a los visitantes viajar 500 años atrás y entrar en los estudios de Fray Bartolomeo y Rafael. Es realmente sorprendente que, por primera vez desde el invierno de 1514, estos dos bocetos estén junto a los cuadros. Es decir, que hace más de medio milenio que estas 4 obras de arte no comparten una sala, pero además, al estar restauradas, al estar bien conservadas, podemos verlas realmente de una manera que nunca hubiera sido posible en las décadas e incluso siglos anteriores. Fray Bartolomeo pudo terminar su pintura de San Pablo, pero debido a una crisis artística, nunca terminó la obra de San Pedro. La investigación realizada durante la restauración confirmó que Rafael terminó el encargo de su amigo de la figura de San Pedro. No hace falta saber mucho sobre el estilo de Rafael o de Fray Bartolomeo, solo hay que tener los ojos abiertos para observar realmente lo que es igual y lo que es diferente. Solo comparando el boceto con la pintura final se podrá apreciar, convirtiéndonos en expertos sin necesidad de leer largos textos ni enormes libros, basta con mirar con mucha atención. Así, si miramos atentamente al rostro de San Pedro, verán cómo de hecho el dibujo se transfiere y se transforma en otra cosa. Aquí encontramos la prueba definitiva de lo que las fuentes escritas nos dicen, sobre que de hecho fue Rafael quien terminó la pintura. Queda plenamente corroborado por sus características visuales. Es una exposición pequeña, pero muy importante y preciosa. Importante en muchos aspectos, no solo en el de la devoción. Son los príncipes de los apóstoles, patronos de Roma, Pedro y Pablo, que generalmente se conservan en el apartamento de la audiencia papal. Por eso son difíciles de ver, pues el público en general no tiene acceso. Así que pensamos que sería bueno compartir estas pinturas tan importantes con un público más amplio, con ocasión de las celebraciones de Rafael. Los pormenorizados estudios de las pinturas confirman plenamente la doble autoría y, por tanto, la profunda amistad artística entre Rafael y Fray Bartolomeo. Los visitantes pueden admirar estas obras maestras recién restauradas gracias a la donación del New York Chapter of the Patrons of the Arts y, por primera vez en 500 años, ver el proceso completo de creación de estas obras maestras, desde los bocetos y los dibujos preparatorios hasta los cuadros resultantes. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. We're here right next to the Vatican. El Vaticano, el país más pequeño del mundo, con una superficie de solo 0,44 kilómetros cuadrados. Es el centro administrativo de la Iglesia Católica, que, al menos en los países occidentales, está viendo cómo el número de sus miembros se reduce, y a menudo comprobamos cómo los principales medios de comunicación aluden a esta cuestión, así como a una marginalización de sus normas y valores. Sin embargo,
El Vaticano está considerado como uno de los estados más influyentes del in the mundo. world. Un informe de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, realizado en 2013, destaca su enorme importancia política. La Santa Sede es única en el mundo debido a su exclusiva capacidad de perseguir su propia agenda. El Vaticano, con 180 países en los que mantiene directas y estrechas vinculaciones diplomáticas, solo es superado por Estados Unidos. Y esta importancia se ha puesto de manifiesto durante la cumbre del G20 en Roma. Aunque el Vaticano no ha sido invitado a la reunión de los 20 países más poderosos del mundo, los invitados más destacados de la conferencia se han asegurado de rendir reverencia al Santo Padre durante su estancia en Roma. Aquí nos encontramos, frente a San Pedro, en el día en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el Santo Padre, justo antes de la cumbre del G20 que tendrá lugar aquí en Roma. Conmigo está Hannah Brockhaus, de la Agencia Católica de Noticias, experta en el Vaticano que ha escrito mucho sobre la Santa Sede y sus lazos diplomáticos con otros países. ¿Le parece algo muy inusual que el presidente de Estados Unidos acuda al Papa antes de participar en la cumbre del G20? ¿Y nos puede explicar qué implica algo así para la diplomacia de la Santa Sede? No es inusual, obviamente. Las visitas entre presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y de gobierno con el Papa son algo que ocurre con frecuencia. A menudo incluso ocurre hasta en una segunda o tercera ocasión, durante el tiempo que una persona ocupa el cargo. La cumbre del G20 reúne a los principales líderes mundiales para debatir temas realmente importantes para el futuro del mundo. El Vaticano no participará en ella. Sin embargo, algunos de los líderes de los países más importantes del mundo actual visitarán al Santo Padre. ¿Significa eso que el Vaticano sigue siendo importante para el quehacer diplomático? Sí, sin duda. Podrán comprobar que los temas que estos líderes traen en su agenda para hablar con el Papa Francisco son la pandemia del COVID-19, la pobreza en el mundo o la crisis climática global. Es decir, los mismos que se verán reflejados en la agenda del G20. Quieren saber la opinión del Santo Padre de primera mano. Quieren hablar con él sobre estos temas. Ya luego, con suerte, allí en el G20, quizás veamos reflejadas algunas de las ideas del Papa. Hannah Brockhaus, de la Agencia Católica de Noticias, no es la única experta en el Vaticano que ve una continuación del protagonismo del poder blando del Vaticano. El vaticanista Andrea Gagliarducci, de Aci Stampa, también está convencido de que la influencia del cuerpo diplomático del Vaticano está, en el mejor de los casos, subestimada. Considera que la mayor fuerza de la Santa Sede es proporcionar una plataforma para que otros estados interactúen y colaboren. Sobre la visita del presidente estadounidense Joseph Biden al Santo Padre, Gagliarducci comenta: Es interesante que haya venido y se haya reunido con el Papa el mismo día que el presidente coreano Moon. Puede que fuera casualidad, pues ambos estaban aquí en Roma, pero el presidente Moon ya se había reunido con el Papa en 2018. Y hay otra cuestión que habría que considerar. El Papa podría ir a Corea del Norte. De hecho, hay rumores de que el Papa quiere ir. Es interesante porque los Estados Unidos y Corea están muy conectados para ejercer cierta presión sobre Corea del Norte. Cuando el presidente Biden fue elegido, el ex embajador coreano ante la Santa Sede escribió un artículo en el que explicaba que Biden y Moon mantuvieron un apartado completo y que hablaron sobre el Papa y la posibilidad de que el Papa fuera a Corea del Norte. Así es como la Santa Sede se convierte en el centro de cualquier tipo de iniciativa diplomática y al mismo tiempo parte de la llamada diplomacia de la tercera vía. De modo que una diplomacia informal como la del Estado, que es la Santa Sede, sin ningún interés comercial ni económico, se torna en un agente de la mediación. En lo que respecta al impacto diplomático del Vaticano, la falta de poder económico y militar es algo que muchos expertos ven como una fortaleza más que como una debilidad. Edward Pentin, corresponsal en la Santa Sede para el National Catholic Register, el mayor periódico católico de Estados Unidos, destaca la importancia del propio Papa.
Creo que el papado, el Vaticano, siempre ha sido un cierto centro para las relaciones internacionales, por su centralidad, por sus buenos emplazamientos a lo largo de tantas naciones. Quieren utilizar los buenos posicionamientos de la Santa Sede para ayudar a sus propias posiciones diplomáticas en el mundo, y eso es algo que también depende del Papa, porque el Papa es muy influyente. Puede ser muy como Juan Pablo II, que era una especie de coloso en el panorama mundial, muy efectivo a la hora de impulsar el perfil de esos escenarios para reunir a las naciones de cara al diálogo, para encontrar nuevas vías diplomáticas en lugar de conflictos o sanciones económicas y cosas así. Este es en realidad el enfoque de la Santa Sede en las relaciones internacionales, por eso es y seguirá siendo tan respetado. Pentin también considera que, más que el poder económico o militar, es el peso moral el que marca la auténtica diferencia. Lo que la Santa Sede aporta a la escena internacional no es por supuesto el poder militar, ni el poder económico. Esos son poderes que evidentemente no tiene. Pero lo que sí tiene es lo que tiene más peso, aportar valor moral a las relaciones internacionales. Una convicción moral que precisamente gusta mucho a las diferentes naciones del mundo, ya que a menudo ellas quieren, por así decirlo, ser reclutadas. Si, por ejemplo, están muy preocupadas por el cambio climático y ven que la Santa Sede también está preocupada por el cambio climático, entonces pueden cooperar con la Santa Sede para añadir peso moral a esa posición. Y es por eso que muchas naciones, muchos gobiernos, ven a la Santa Sede como un gran activo para su diplomacia. La influencia diplomática es siempre un medio para conseguir un fin y nunca un fin en sí mismo. Hay muchos casos que demuestran que el Vaticano utiliza su poder para el bien común. Con vínculos diplomáticos con más de 180 países del mundo, la Santa Sede sigue siendo un destacado agente mundial que utiliza su impacto diplomático para promover importantes asuntos internacionales. Representa los intereses de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Por lo tanto, es justo que su voz se escuche desde la tumba de San Pedro en todo el mundo. Para EWTN Vaticano, Andreas von Hauser. Gracias por volver a recorrer con nosotros este año 2021. Les deseamos de corazón una santa Navidad y un año lleno de bendiciones, esperanza y amor. Nuestro equipo de la oficina de EWTN en el Vaticano se asegurará de mantenerlos informados acerca de todo lo que suceda en la ciudad eterna y de llevarles hasta sus casas, donde quiera que estén, todas las noticias sobre el Papa, la Iglesia y su enorme belleza. Desde la Plaza de San Pedro, Andreas von Hauser, oficina de EWTN en el Vaticano.